Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática más sugerida por muchos de ustedes y es la diferencia entre there has been y there have been. Entonces espero que les guste mucho y que puedan aprenderlo fácilmente. Antes de comenzar rápidamente quiero saludar a Maximiliano Barsi, que es un fan destacado de Facebook. Gracias a ti por estar tan pendiente, y también a Matías YT88, que ha estado también muy pendiente de todo el canal. Bien, vamos a comenzar entonces sin más preámbulo esta clase. Como pueden ver acá, muchachos, tenemos entonces la diferencia entre there has been versus there have been. ¿Cuál es la diferencia? Que there has been lo vamos a utilizar para expresiones en singular, cuando estemos trabajando eso en singular. ¿Y esto para qué? Para plural. ¿Qué significan ambas expresiones? Significa ha habido. Muchas veces, incluyéndome, caemos en el error que decimos han habido, pero la expresión correcta es ha habido, simplemente como está acá. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Para hablar de algo reciente o algo que hasta el momento no ha finalizado. Entonces es muy importante tener todas estas estructuras claras y este concepto también. Así que los invito a que tomen nota, por favor, de estas estructuras porque van a ser de mucha ayuda para construir las oraciones. La idea es que nos apoyemos inicialmente con esto, pero luego nos vamos soltando ya más sin la estructura. Bien. En este primer ejemplo que vamos a tener y apoyado a esta imagen, vamos a hacer la primera oración que quiero que la intenten hacer ustedes primero y luego chequean conmigo. Y dice, ha habido un accidente, ha habido un accidente. Mire que estamos utilizando esta expresión. Cuando decimos ha habido un accidente, ¿qué tipo de oración es? ¿Afirmativa, negativa, interrogativa o interronegativa? ¿Eso qué es? Una oración afirmativa. Ha habido, estoy afirmando que ha habido un accidente. Entonces, si es esta la oración afirmativa, esta es la estructura que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo comienza nuestra estructura? Con there, así que lo vamos a colocar. Bien, luego, ¿qué viene? Decidir si voy a utilizar has o si voy a utilizar have. Which one in this case? ¿Cuál voy a utilizar en este caso? Sí, estamos hablando de que ha habido un accidente. Entonces, ¿un accidente es qué? ¿Singular o plural? ¿Ustedes qué dicen? Un accidente singular. Quiere decir entonces que voy a utilizar there has, ¿sí? Porque esta expresión la voy a trabajar en la parte de singular. Entonces, there has, vamos a colocarlo acá. Luego, ¿qué viene? Vamos a colocar ese been, there has been. Y luego es que el complemento es un accidente. Entonces, aquí lo vamos a trabajar an accident. Si tienen dudas de pronto de cuándo colocar one, este es un video que va a ser de gran apoyo para ustedes. There has been an accident. Ha habido un accidente. Muchachos, si fuese el caso que vamos a decir ha habido dos accidentes, entonces ¿este sería correcto con has? No sería correcto porque ya sería plural, ya sería there have been two accidents. Ahí lo vamos a trabajar. Y obviamente la parte plural si es accidentes. También va un video recomendado, las reglas del plural para ustedes. Bien, otra cosa antes que se me pase. Recuerden que esto lo podrían hacer así separado o en la forma contraída, que es muy común y ojalá nos vamos acostumbrando con esto, este apóstrofe y la S. There's been an accident. There has been an accident o there's been an accident. You have two options. Tienes esas dos opciones, muchachos. Muchachos, pendientes. Cuando usted está hablando, usted decide si en forma corta o forma larga. Pero cuando usted está escuchando o leyendo, usted no decide eso. Usted simplemente tiene que estar ahí listo para poderlo comprender. Así que téngala muy presente. Espero que haya quedado muy claro esta primera parte. Let's continue with the negative. Vamos a hacer la negativa de la misma oración. No ha habido un accidente, entonces vamos a decir no ha habido. Para decir no ha habido, como la oración es negativa, esa es la estructura que vamos a seguir. Empezamos entonces ¿con qué? Empezamos con ese there, fácil. Luego, ¿qué viene? Decidir si es has not o have not, o en las formas cortas hasn't o haven't. En este caso estamos hablando de un accidente. Quiere decir que ¿cuál es? ¿Cuál de los dos sería acá? En este caso podríamos escoger has not o hasn't. Ya saben que estamos trabajando un accidente singular. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? En este caso yo voy a colocar la forma corta, que podría ser opcional, ¿sí? Ya ustedes verán si lo quieren hacer con la forma larga o corta. There hasn't, ya pasamos este tramo de acá. Luego, ¿qué viene? El been. Esa es la siguiente parte de la estructura. And then we have the complement. There hasn't been
and the complement is an accident. ¿Sí? No ha habido un accidente. Very easy this sentence in a negative form. Okay guys, let's continue with the interrogative form. Para la forma interrogativa es muy fácil porque lo que tenemos que hacer es simplemente mover el has o el have al comienzo de la oración, hacer como ese pequeño cambio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa estructura. Mire que hay que comenzar con has o have. ¿Cuál va a ser el comienzo de nosotros? ¿Cuál de estos dos? En este caso estamos trabajando un accidente, así que es has. Si fueran varios ya sería have. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esa primera parte de la estructura. Has and then what? There, has, there. Mire que estoy siguiendo todo, por eso al principio es importante apoyarse. Has there been, y un accidente, que es el complemento. The same thing that we have here. An accident. ¿Listo? Así vamos a terminar nuestra pregunta. Guys, remember that this is a question, so you have to put the question mark at the end, el signo de interrogación al final, que es muy importante, porque hay gente que lo deja así. Y no solo lo deja así, sino que cuando pregunta, no suena como una pregunta, porque dicen, has there been an accident? ¿Sí? Eso no es una pregunta es con ganas. Has there been an accident? ¿Sí? ¿Ha habido un accidente? Mire que tenemos como que subir un poco ese tono. Has there been an accident? That's the interrogative form that we have. Now, guys, let's continue with the interronegative form, la forma interronegativa. ¿Cómo así, Pacho? Es cuando preguntamos negativamente. ¿Listo? En este caso, como estamos trabajando en singular, seguimos trabajando con hasn't, con la parte de singular que tenemos acá. Entonces vamos a seguir nuestra estructura. Hasn't what? There, vamos a seguir con lo mismo. Hasn't there been an accident? Así es como se va a hacer. Mire qué sencillo esto. Esto es muy fácil, muchachos. Remember the question mark. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se entendería esto entonces? ¿No ha habido un accidente? Hasn't there been an accident? That's the way you can understand that sentence. Esa es la forma de que pueden entender esa oración. No ha habido. Mire que estamos preguntando negativamente. Now guys, let's continue with the answers. Vamos para las respuestas. Si es una respuesta afirmativa, podríamos utilizar simplemente yes. Sí, sería una opción. Si la quieren decir un poquito más larga. Yes, there ¿qué? Have o has. Estamos hablando de un accidente. Entonces, yes, there has. Esa sería una opción. Si la quieren hacer más larga, pues yes, there has been an accident. Simplemente continuarla. La otra forma que tendríamos sería la negativa, que sería no. That's one option that you have. La opción de responder simplemente con el no. O la otra, no ha habido. Entonces, ¿cómo sería? No, there hasn't. Recuerden, muchachos, estamos utilizando en este caso has, hasn't y has acá en este caso porque estamos hablando de un accidente. Si fuesen varios accidentes, ya esto no sería posible, sino ¿cuál? Sino there have been. Bien, espero que haya quedado todo muy claro hasta acá. Los invito a que hagan un capture de esta primera parte para que le queden sus apuntes y que estén listos para practicar un poco más con otros ejercicios. Okay? I'll be back with you guys in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these 4 exercises. Vamos a practicar con esos 4 ejercicios y este es el primero. Intenten hacerlo primero, muchachos, para que ustedes puedan verificar. Look at this one. En mi casa ha habido muchos animales. Esto está demasiado fácil. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Ejercicio número 1. ¿Cómo empezamos? En mi casa, we say, in my house. En mi casa ha habido muchos animales. Entonces, ¿cómo es ese ha habido? Estamos hablando de animales, o sea, que es singular o plural. ¿En cuál sería en este caso? En el caso de acá es plural. Entonces, esta es la expresión que yo voy a manejar y la voy a colocar aquí en rojito de una vez. There have been, ¿ok? There have been, ha habido muchos animales, simplemente vamos a terminar con esta parte de acá, many animals, ¿bien? Aquí les voy a dejar también un video recomendado, que es utilizar many, few, a little, todo eso, para que se apoyen un poco más y todo eso va a estar en la descripción, ¿ok? In my house there have been many animals. En mi casa
ha habido muchos animales. Okay guys, let's continue with number 2. Try to do it first. No ha habido ningún problema hasta ahora. Mire, con ese hasta ahora es algo que no se ha finalizado. Este tipo de adverbios ayudan mucho a tomar una mejor indicación. Entonces, no ha habido ningún problema hasta ahora es una oración ¿qué? Negativa. Así que revisemos los apuntes para que veamos la estructura, que por eso les dije que tomaran nota. ¿Cuál sería entonces la estructura acá? There what? Has o have. Estamos hablando de ¿qué? Ningún problema. Problema es singular, así que esa es la estructura que vamos a trabajar. There has, pero como es negativa, there hasn't, ¿ok? O there has not. Ya saben que esas son las opciones que hay. There hasn't o there has not been, ¿ok? Vamos a colocarlo. Ningún problema. ¿Cómo se dice ese ningún? Video recomendado también el uso de any, muchachos. Ahí lo vamos a colocar. Any problem, ¿ok? Problem. ¿Y cómo decimos hasta ahora? Está muy fácil ese hasta ahora, que es un adverbio muy interesante para que lo aprendan, que se dice so far, like this. So far. Bien, incluso así podemos decir, ¿cómo está? How are you today? So far, so good. ¿Cómo estás hoy? Hasta ahora, muy bien. So far, so good. There hasn't been any problem so far. No ha habido ningún problema hasta ahora. Espero que eso esté pasando con ustedes, muchachos. Okay, guys, let's continue with number 3. This is a question, una pregunta que vamos a hacer. ¿Ha habido muchos turistas últimamente? Sí, try to do it first. Entonces estoy haciendo una pregunta. ¿Ha habido muchos qué? Turistas, plural. Así que nuestra pregunta, según la estructura, debe comenzar con esta. Have, and then what? Have there, recuerde que se cambia de posición, así como lo estamos haciendo. Have there been, sí, vamos a continuar con este. Have there been muchos turistas, many tourists, vamos a colocarlo así, tourist. Últimamente, ese adverbio, ¿cómo lo vamos a trabajar? Yo corrijo esta letra acá. Tourist, últimamente, we say lately. Late, ya saben que es último, entonces late y el verbio ly. Y recuerden que es una pregunta. Entonces le ponemos el signo de interrogación. Have there been many tourists lately? Sí, ha habido muchos turistas últimamente. Mire que sería una opción para hacerlo. Y posibles respuestas. Yes, there have. O no, there haven't. Mire que esas dos opciones tendríamos para la respuesta. Bien, ahí está la número 3. Okay, guys, look at this number 4. Try to do it first. No ha habido nunca tanta comida. ¿Cómo haríamos esa oración? Está un poco compleja, pero vamos a resolverla. Así que, ¿cómo haríamos eso? Es una oración negativa. Estamos hablando de comida que es singular. ¿Listo? Entonces, there what? There hasn't, ok, así lo vamos a colocar acá. Esto vamos a hablar de otras opciones que tendríamos acá. There hasn't, ¿qué vamos a decir? No ha habido nunca. Ese nunca, ¿cómo lo vamos a decir? Muchachos, video recomendado, el uso de never y ever. Aquí voy a colocarlo con ever, ¿sí? Ya van a ver en ese video por qué y le voy a hacer la otra variación que se podría tener. There hasn't ever been, ok. Tanta comida, we say so much food, ¿ok? Tanta comida acá, por ejemplo, si queremos agregar here, ¿ok? Esa sería una opción. ¿Cuál sería la otra alternativa que tendríamos? Según este video, que es súper recomendado para que vayan ampliando su conocimiento, tendríamos la segunda opción que sería there has never been so much food here. Entonces ya saben que podríamos utilizar there hasn't ever or there has never. ¿Sí? En ese video que les recomiendo van a encontrar esa explicación y bueno, los invito para que lo vean, que practiquen un poco más con algunos otros ejercicios. Hagan un capture ahí y ya saben que hay una práctica digital que puede hacer haciendo clic en este enlace. Bueno muchachos, espero que les haya gustado mucho esta clase, espero que la compartan, que la guarden, que la practiquen, que es lo más importante. Y recuerden invitar al canal a muchas otras personas para que se beneficien de todo este material, ¿ok? So my friends, bye bye and see you next class.